bienvenidos a el inicio del ciclo de Ciencia, Conciencia y Café correspondiente al semestre 24-1. Como siempre, muchas gracias a nuestros anfitriones de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. Y tenemos como primera plática para este ciclo una conversación con el doctor Carlos Hernández García Diego, de quien me honro en ser su amigo. Además somos, compañeros casi de la Facultad de Ciencias, estudiamos ambos ahí en la Facultad de Ciencias, y luego la vida profesional también nos ha hecho encontrarnos en algunas cosas. El tema con el cual vamos a platicar es la suerte está echada. Hablando de la suerte un poco en el sentido a lo mejor hasta etimológico de alias, ¿no? Alias jacta es, pero alias que también da origen a la palabra aleatorio en matemáticas, ¿no? Aquello que ocurre de acuerdo a algo que decía Laplace, que es nuestra ignorancia, la que decía, ¿no? La estadística, la probabilidad es una medida de nuestra ignorancia, porque si lo supiéramos todos no andamos haciendo cálculos probabilísticos. Después también podemos discutirle a Laplace porque el tema, pero bueno, el asunto es que vamos a hablar de la suerte está echada, pero con relación a los movimientos en la bolsa de valores, la posibilidad de predecirla. ¿Puede uno ganarle a la bolsa o ganan otros y nomás uno pierde, como a veces en el hipódromo, ¿no? Para que esto ocurra, y eso está muy bien saltado. Entonces yo quisiera que platicáramos un poco de eso, Carlos. Nada más déjenme presentar que también tenemos aquí con nosotros al doctor Arturo Ederdi. Él es académico de la facultad y es uno de nuestros próximos ponentes también. Él va a estar hablando de mamá, quiero ser influencer, ¿no? Y bueno, viene a acompañarnos. Ya saben que el formato de estas charlas pues es una mesa de café, y entonces vamos a platicar como amigos que somos los tres, tomándonos un café, pero como siempre también con la mayor profundidad posible acerca de los temas. Ya para cederte la palabra, nada más decir algo más de tu trayectoria. Carlos es actualmente investigador en el Instituto de Matemáticas de la UNAM. Es autor de muchos libros, yo creo que una veintena fácilmente, de libros de texto para enseñar matemáticas, con peras y manzanas a lo mejor. Exacto. Y además, pues ha sido asesor de órganos electorales, como fue en su momento el IFE, que así se llamaba. Ahí fue asesor en algunos de los asuntos relacionados con el conteo rápido y este tipo de actividades. Entonces, Carlos, pues empecemos, y la pregunta es, ¿se puede o no se puede predecir la bolsa? ¿Qué riesgos hay? ¿Cómo le hacemos? Mira, de hecho hay un libro que se llama El hombre que rompió al sistema, digamos, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con la bolsa? Finalmente hay, ¿cómo se llama? Bueno, en la bolsa, ¿qué sucede? Vamos a empezar en la bolsa mexicana de valores para más o menos enterarnos. Sí. La bolsa mexicana de valores tiene 100 y pico de acciones, vamos, de empresas que cotizan en la bolsa, de las cuales solamente 35 son las que forman el índice, el IPC. Entonces, pues todos los días abre a las 8:30, depende de la hora de Nueva York, pero puede variar, pero digamos a las 8:30 abre y empiezan a comprarse y a venderse, digamos, si yo quiero comprar, por decir, alguna acción que valga 15 pesos, digamos, América Móvil vale más o menos 15 pesos. Entonces vamos a pensar que yo quisiera comprar América Móvil, pero pues es un verdadero mercado la bolsa. Entonces, como en un mercado, yo digo, si está a 15 yo voy a regatear. Yo no quiero comprar a 15, voy a comprar a 14.80. Y entonces, pues si no hay nadie que me quiera vender, pues me quedo así como en una cola, me quedo en la cola, y entonces hay alguien que está queriendo vender, quiere también comprar,
a 14.95, otros a 14.90, otros a 14.85, 84, etc. Y yo estoy ahí formado. Entonces, te formas de acuerdo a tu precio. Pues, si yo de repente quiero ganarme lugar en la fila, pues tengo que mejorar mi precio. Hasta que estoy ahí y de repente alguien que está muy urgido por vender, y entonces este cual decía que aunque el último precio fue 15 pesos, pues yo voy a venderle a 14.83 porque ya me quiero salir. Y entonces pues yo le gané en ese momento al mejor precio. Sí. Entonces, pues uno lo que tiene que estar haciendo es jugar a cuánto me pongo, cuánto me... Y de hecho, por ejemplo, un sabático que lo tomé en una casa de bolsa, porque me invitó Víctor ahí a la casa de bolsa y él era asesor, y entonces me encomendaron crear un algoritmo para poder comprar y vender automáticamente acciones. Y entonces eso fue lo que hice durante año y medio, una cosa así. Y entonces hacía eso. Me decía, hay un fondo de inversión que quiere comprar 100,000 acciones de América Móvil, pero no las quieren salir al mercado luego porque se asustan nadie le vende, ¿no? Entonces el chiste es ir sacando mediante la computadora, iba sacando poquito a poco. Y al mismo tiempo había otros que querían vender. Entonces, oye, tu algoritmo es entonces no para el cliente directo, sino para los fondos de inversión. Ese lo usaba para fondos de inversión. ¿Sí? Ahora, el cliente directo que directamente actualmente es padrísimo porque digamos en los años 90, 80, pues uno no tenía acceso directo a los precios desde su casa, ¿no? Entonces, y en cambio ahorita pues yo puedo entrar a través de una casa de bolsa y ver exactamente cuál fue el último hecho al que operó América Móvil y decir, bueno, pues ahorita me espero o me quedo abajo o me quedo arriba. Y pues también tenemos los hechos históricos, o sea, también es ahora que antes no se podía. Uno puede entrar a Yahoo Finance, por ejemplo, de manera gratuita y descargar los datos históricos de una emisora. Antes nada más los tenía de las emisoras de Estados Unidos, ahora ya también tiene de las emisoras mexicanas. Entonces uno puede descargar todos los precios de América Móvil en los últimos 2 años, por ejemplo, ¿no? Y entonces pues, uno empieza a hacer pues, algún modelito, a ver qué tendencia tiene. Pues sí, mira, tiene una tendencia positiva y efectivamente está dando 2% al año, por ejemplo, ¿no? Pero alrededor de ese 2%, pues anda ¿no? Lo que le llaman el ruido blanco, el movimiento browniano, o cosas de ese estilo, ¿no? Como que modelan esas imperfecciones que va teniendo. Si fuera lineal, no tendría chiste y sería como comprar un bono o como comprar CETES, ¿no? O sea, yo compro CETES y sé exactamente cuánto me van a dar. Y entonces pues uno empieza a decir, bueno, mira, aquí la tendencia es esta, pero está ahorita muy arriba de la tendencia, entonces pues igual eso quiere decir que se va a romper y entonces mejor ahorita vendo y trato de ponerme abajo para entonces hay muchísimas técnicas que le llaman de análisis técnico para darse cuenta de las gráficas, es decir, mira, cuando se forma esto, estadísticamente, digamos, la mayoría de las veces, donde la mayoría a lo mejor son 60%, la mayoría de las veces que se forma esta curva, cae. Entonces, pues, probabilísticamente pues, vamos a tener que estar ahí. En cambio, me conviene vender, aunque como es nada más 60%, pues a lo mejor de todas maneras se fue para arriba y pues lo hice al revés, digamos, yo vendí cuando pude haber vendido más caro, ¿no? Entonces, pues la verdad es muy divertido
Pues es como jugar blackjack, a ver qué nos dice Arturo, ¿no? Pero es como jugar blackjack, tú sabes dónde te paras. Y Sí, exacto. si pides otra carta y a lo mejor te pasas del 21, pues ya perdiste, ¿no? Pero si estabas muy lejos, ¿no? Si tienes un 12 o un 13, pues pides otra carta. Si tienes 18, Sí. pero bueno, más o menos ese tipo de decisiones son las que hay que estar tomando. ¿Tú cómo lo ves, Arturo? Pues mira, yo trabajé antes de dedicarme a la academia, trabajé justo en el medio financiero, en casas de bolsa, fui analista técnico, luego fui trader varios años y luego portafolio manager, ¿no? Entonces sí me tocó vivirlo de cerca. Y pues sí, obviamente intenta uno con la formación que tenemos pues hacer modelos, ¿no? Pero me di cuenta que el factor humano influye muchísimo y que hay mucha gente que toma decisiones de inversión al feeling, o sea, con el estómago. Y si hay mucha gente, por ejemplo, es lo que yo notaba, si mucha gente se apanicaba, a lo mejor sin razón, pero si la mayoría, te ponen en el mercado, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiar con eso? Porque en un modelo matemático tú supones que la gente actúa racionalmente, ¿no? Buscas algún patrón de comportamiento, pero luego la gente se apanica sin razón y genera movimientos. Entonces, ¿cómo lidiar con eso? ¿Cómo lidiaste tú con eso cuando trabajaste? No, y digamos, a mí me tocó me tocó la crisis del 8, ¿no? De 2007, 2009. Exacto. Y entonces, de repente, yo tenía ahí bueno, después, te digo, después estaba ahí poniendo sin hacer explicaciones. Pero de repente empezó a caer, ¿no? Y llegó el presidente de la Casa de Bolsa y dijo, ¿sabes qué? Para tus organismos porque se está poniendo horrible y como dice Arturo, es irracional. Y entonces, pues ahí ya paré y nos fuimos a ver a la pantalla como estaban y digamos, y por otro lado, el presidente pues, tenía dinero propio, vamos, no propio, sino de la casa de bolsa, y entonces él podía decir, ahorita métele, ahorita métele un millón, ahorita métele a este, métele a otro. O sea, sí estuvo aprovechando caídas, pero era Oiga, si permiten que hable tantito el físico, fíjate que este problema es bien interesante y se parece mucho al problema de un flujo a dos fases, donde tienes el agua abajo y arriba tienes el aire, ¿no? Es el fenómeno por el cual se forman las olas. El viento sopla, frota contra la superficie, se levanta el agua y vuelve a caer. Entonces, eso se llama una perturbación. El problema es saber si esta perturbación es estable o es inestable. Si es inestable, pues un poco lo que pasa en la bolsa de valores, se arma el relajo, pero tú aguanta, no vendas. Los consejos que te das, tú si no vendes, no pierdes. Exacto. Si no vendes, no pierdes. En los números dice que vale menos, pero va a recuperar su valor. Es un poco esto, ¿no? Se levantó el agua, pero luego bajó. Ahora, en la física sí hay un criterio para medir el equilibrio, ¿no? Y cuando esa transición se da y ya. No. Bueno, de hecho, los físicos, pues, o sea, hay cantidad las casas de bolsa están, y los fondos de inversión están llenos de físicos, ¿está bien? Y además, ya han ganado premios Nobel, ¿no? Matemáticos, físicos, resolviendo problemas financieros, ¿no? Digamos, el problema del portafolio óptimo de Markovich se sacó premio Nobel en el 97, ¿sí? Eran científicos todos ellos, ¿no? Sí. Y ¿qué pasaba? Diseñaron una estrategia para, digamos, si uno quiere pegarle a una sola acción, es muy difícil. Pero si uno le pega a un portafolio, si yo le pego a otro de 30 acciones pues y las balanceo de una manera inteligente, pues si se le cae una de otra, entonces esa es la teoría de la orden de los portafolios. Pues cómo encontrar una manera de comprar una canasta de manera que si unos
no se desploma, y justamente ganó el premio Nobel por el portafolio que siempre no eran científicos, no eran listos. Sí, bueno, no estaba pensando, había un compañero allí en la facultad también, profesor que sea mecánica de fluidos, y se fue a hacer un sabático también a la bolsa. Cuando acabó el sabático ya no regresó. Se decía, es que mira, las ecuaciones son las mismas, pero la pagan. Eso decía. Nosotros sí regresamos de nuestros sabáticos. No, y de hecho, este checo, ¿cómo se llama el hombre que descubrió la bolsa o el mercado, algo así, que se llama Simon, tenía un fondo de inversión que se llamaba Renaissance, y él había estado en las grandes universidades de Estados Unidos, desde el MIT, y se salió y se traía a gente que tenía tenure en las grandes universidades, se traía a su fondo de inversión en los 90, a finales de los 80 y a principios de los 90, pues cuando todavía, digamos, las PCs que tenía el escritorio pues eran 386, muy lentas, pues con esas 386 lograban tener su fondo de inversión, daba un rendimiento 3 veces más grande que el rendimiento del índice de Dow Jones, digamos, ¿no? Entonces, sí, realmente estos cuates sí lograron, Sí le encuentran el punto fino. encontraron a base de analizar datos y datos y datos, ahora con nuestra cosa de Big Data y todo eso, pues, que a lo mejor de ahí ha salido, encontrando pequeñas imperfecciones y apostando en esas imperfecciones. Ahora, en este enfoque todavía estamos hablando de algo cuasi determinista, ¿no? Pero también, ¿no? Mandelbrot se aventó ahí un estudio de... En ese libro habla también de Mandelbrot, era de los grandes analistas que encontraban cosas muy interesantes, ¿no? Y los números fractales que desarrolló Mandelbrot se utilizaron muchísimo para decir, bueno, el comportamiento de la curva es fractal. Y uno lo ve, digamos, uno entra en Yahoo, por ejemplo, y sabe, quiero ver la gráfica de tal empresa de Ford a un día, pues a un mes te daba, y a un año te daba. Entonces, la forma de las gráficas son idénticas en diferentes escalas de tiempo. Entonces, eso hace que sea fractal y que entonces la teoría de fractales se le pueda inteligente ahí. Y eso es algo que se llama. Oye, ¿y ahora tu algoritmo qué pasó con él? De hecho, yo estuve ahí como año y medio, y de hecho empezamos con un lenguaje de programación. Compraron una plataforma con un lenguaje de programación muy complicado, y era muy lento y todo eso. Y hicimos, ya que funcionaba, después la reunión, dijeron, ¿por qué no cambiamos ya? Había que pagar la licencia de $1 millón para el siguiente año, una cosa así. No, ya esto está cariño. Entonces, ¿qué tal si arrancamos desde cero y lo volvemos a planear, digamos, ¿no? Y entonces, ¿qué lenguaje? Y ellos usaban Visual Basic. Y la verdad, no me gusta. Bueno, pues C#. Bueno, pues ahora, en C#. Y entonces, lo reprogramé todo. De hecho, por cierto, en una parte estuvo también Enrique Cabrera. Entonces, ahí programé todo en C#. Y después ya, lo que salí, siguieron metiéndole mano, ¿no? Pero digamos, todavía los 2 años que alguna vez fui a la bolsa a la casa de bolsa para proponerles algún modelo que se me había ocurrido, cosas así, estaban usando, habiéndole hecho algo de tuning, lo seguían usando, ¿no? Porque pues les descargaban muchísimo trabajo a los grandes
Figúrate que, haz de cuenta, al cuarto para las 2, a las 2 iba a cerrar, y al cuarto para las 2, un fondo de inversión les mandaba una canasta de 10 emisoras, con cada emisora 30,000 a 50,000 opciones para operar en los últimos 15 minutos. No había manera que tequilearan todo eso, ¿no? Y entonces, si se lo mandaba ya en un formato ahí de CSV o algo así, bueno, lo podían copiar, lo podían meter en el algoritmo y el algoritmo empezaba sin hacer especulación, nada más ir poniendo las órdenes cada minuto, y salía bastante bien, digamos. Entonces, sí era muy eficiente en ese sentido. Y entonces siguieron usando una meta, ahora ya tendrán otras estrategias, hace mucho que no lo veo, pero el principio pues era el mismo. Sí, bueno, y es que además en esta analogía que hacíamos con los juegos de azar, ¿no? También hay como una estrategia de que no sepas lo que yo ya sé, ¿no? Claro, sí, sí. Famoso poker face, ¿no? Esconder la... Ya sé lo que tengo, pero te voy a hacer creer que otra cosa, ¿no? Y aquí, pues si tú ya sabes que vienen todas estas órdenes de compra, pero los demás no lo saben, también ahí hay... De hecho, para eso, para evitar, o sea, mi algoritmo ese evitaba el exhibir, pero después la misma Bolsa Mexicana de Valores ideó un tipo de orden que se llamaba el de volumen oculto. Entonces tú podías ya ves cómo te cacharon, no hagas eso, o sea, si tú te pones con 1000 acciones y alguien se pone con 2, no te pones con 1000, pones con 1000. Te estás haciendo que subas el precio. Cuando ya has dado el precio, ya. Oye, Carlos, me gustaría que platicáramos un poco también de los libros, pero antes también preguntar si hubiera alguna pregunta por aquí que quisieran hacer, y antes de que saliéramos del tema estrictamente de la bolsa, pues que dieras un consejo así para montarlo, o sea, para alguien de a pie que diga, oiga, yo quiero hacer una inversión, ¿qué hago? ¿Cómo me asomo a ese mundo? ¿Alguna pregunta por acá? Sí, pero es una pregunta meramente curiosa para los dos. Cuando estuvieron en el ámbito de las casas de valores y eso, ¿no tuvieron la tentación de apostar, de comprar acciones, de obtener una ventaja para ustedes? No es la tentación. No, yo caí en la tentación. ¿Y le fue bien? Pues, razonable. Qué bueno. Razonable. En mi caso, bueno, como trader, no necesitaba yo meter mi dinero porque mi bono iba en función de lo que yo lograba. O sea, a mí me decían, tú vas a manejar cierta cantidad y al final del mes vemos cuánto rendimiento obtuviste y del rendimiento que obtuviste, un porcentaje es tu bono extra. Entonces, yo hacía dinero y yo estaba motivado a hacerlo bien para yo ganar, no necesitaba meter mi dinero. Oye, y nada más para completar la respuesta que tú diste, porque nos tocó viajar juntos, bueno, viajaba con su laptop, en la mañana se levantaba, abría la laptop, checaba los precios y hacía su colocación, diario. O sea, no porque no estaba en México y dejaba de hacerlo, se llevaba la laptop, se conectaba y hacía su operación. Bueno. Y de hecho, nada más la otra
para contestar a tu otra pregunta Para el ciudadano de a pie. del ciudadano. Mira, yo después de varios experimentos que he hecho con acciones, con derivados, con monedas, con algunas cosas, me he dado cuenta de que, digamos, con mis recursos y mi conocimiento es muy difícil ganarle al índice. ¿Sí? Entonces, casi actualmente compro los índices, ¿no? Por ejemplo, si invierto en la bolsa de Estados Unidos, sí, pues compro un valor que se llama QQQ, sí, que sigue exactamente el precio del Nasdaq. Sí, que el Nasdaq es el que sigue a las tecnológicas. Entonces, yo me sobraron 10,000 pesos, voy y compro. Y por comprar de 5,000 pesos o 2,000 pesos. Entonces, compro QQQ. Y entonces, ya no me preocupo si ese Tesla perdió ese mes. Pero como Microsoft se compensó y entonces bla bla. Entonces, yo creo que yo ahorita lo que hago es comprar índices, comprar el índice de la bolsa americana, comprar el índice de Dow Jones, comprar el índice y me va, voy con él. Claro, cuando van de caída las bolsas, pues voy perdiendo también, claro. Pero digamos que es tu mejor balance entre ganancia y riesgo. Exactamente. Yo creo que actualmente yo creo que es mi mejor, hasta que tenga otra idea que a lo mejor se me ocurra. Ya sí lo voy a ganar. Mientras no se me ocurren otras, juego al índice. Bueno, muchas gracias, Carlos, por el consejo para... A ver, ahora que me jubiles, me dedico a jugarle a la bolsa. Oiga, bueno, y ahora, yendo a otra de tus facetas, la enseñanza de las matemáticas y tus libros. A ver, platícanos un poco de tus libros. Mira, normalmente yo doy clases de ciencias y en una época estaba dando sobre cálculo, hace ya 90, daban los cursos de cálculo y entonces nos dábamos cuenta pues, de que llegaban muy mal preparados en álgebra. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Llegaban muy mal preparados en álgebra. Y entonces pues, Elena y yo, dijimos, oye, pues, ¿por qué no? Si están llegando mal en álgebra, ¿por qué no escribimos un libro para bachillerato? Sin importarnos cuál es el programa de CCH o de la Preparatoria Nacional. ¿Qué debe saber un alumno de álgebra o qué debería saber un alumno? Y en ese sentido escribimos nuestro primer libro de álgebra, que fue como en el 90 o algo así. Y la verdad fue bastante exitoso. ¿Sí? De hecho, todavía está, se vende ya poquito. Nunca le pudimos ganar un algo. No he aprendido a competir contra algo. ¿Sí? Pero, digamos, es un libro que se puede llevar desde tercero de secundaria. Y después dijimos, oye, pues, ¿por qué no? Si nos está siendo impresionable, ¿y por qué no hacemos también como geometría analítica? Yo voy ahorita a geometría analítica en la carrera, y gran parte del curso es suficiente el libro que tenemos de geometría analítica de bachillerato, ¿no? Y después, pues con Ángel Campillo, también entonces participó, hicimos uno de cálculo, también pues, sin que fuera un libro de matemáticos, ¿no? O sea, como cálculos de la tesis, no, o sea, no, un libro de cálculo para la bachillerato, no lo vamos a poner. Ahí tampoco le ganaste al Grambling, ¿o sí le ganaste al Grambling? No sé, porque el Grambling no es tan fácil, es caro, no es tan popular, ¿no? Entonces ese se vendían razonables en geometría analítica y el cálculo se vendía más álgebra. Y entonces pues así nos fuimos, de repente brincamos a hacer algunos textos también de secundaria, más elementales de aritmética, de cosas. Entonces pues sí, ya llegamos a cubrir hasta en una que ellos me hicieron uno de
casi de preprimaria de probabilidad, ¿no? O sea, de cuentitas de a ver, contar y no sé qué, ¿no? Y luego ya hicimos un poquito más serio de probabilidad para chiquitos, que es la probabilidad y estadística, para primaria. Entonces, con puros ejemplos a nivel de primaria, que hicieran sus tablitas de frecuencias, que hicieran sus booleanas, sus modas, ¿no? Entonces, pues ahí nos hemos mantenido, entonces ya tenemos vigentes, pues a lo mejor como unos 10. Felicidades, porque eso es lo que hay que hacer finalmente. Fíjate, me hiciste pensar dos cosas. Una, ¿a ti te tocó Lozano, el director? Sí, claro, sí. Yo entré como alumno. Sí, decía Lozano que en el posgrado nos quejamos de la licenciatura, y entonces atendemos la licenciatura. Luego la licenciatura se queja del bachillerato, el bachillerato se queja de la secundaria, y así hasta que la culpa es de la partera. Más para abajo, para abajo, para abajo. La otra que me hiciste acordar, pues mis pobres hijos les tocó este papá, y también, ¿no? Jugábamos con lotos y con 4. Y mi hija debe haber tenido unos 6, 7 años. América, vamos a hacer unas gráficas de Pi, y vamos a hacer unas tablitas y no sé qué. Y entonces le construía sus tablas de datos. Le digo, a ver, hija, ¿de qué quieres que hagamos datos? De animales. Entonces los animales eran el elefante. ¿Cuántos elefantes hay? Y ella hacía sus barritas. Luego, bueno, el hermano sí terminó aquí siendo actuario. Pues ni modo. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? No, bienvenido. Bueno, entonces, y tú, Arturo, ¿cómo ves esta parte que comentaba ahorita Carlos acerca de la enseñanza de las matemáticas y sobre todo esta dificultad de que uno siempre dice, pues es que la culpa la tiene el maestro anterior porque tú no sabes factorizar, entonces ¿cómo te voy a enseñar? Pues yo más bien quisiera aprovechar para preguntarle, ¿no? Alguna inquietud que tengo. Digamos, yo hago en retrospectiva, veo, bueno, cómo aprendí yo matemáticas y ahora yo veo que fue algo totalmente operativo, o sea, te enseñan reglitas, a manipular símbolos, a hacer cuentas, ¿no? Sí, bueno, hacer evaluador, obviamente, ¿no? Pero luego ya llegas a un nivel, a las matemáticas universitarias, como segunda carrera, como matemática, como matemáticas, y te empiezas a ver con toda formalidad los conceptos. Y descubrir aquí, por ejemplo, en mi primer curso de teoría de conjuntos, ¿no? Ver que un número, lo que yo creía que era un número no era un número, ¿no? Era un conjunto y hay toda una construcción de conjuntos alrededor del número. Entonces eso me lleva a preguntarte, bueno, ¿no habría alguna forma de plantear muy de fondo la enseñanza de las matemáticas y que no sea nada más el manejo tedioso de símbolos y reglas y que le entremos, aunque parezca más abstracto, a entender el concepto del número, tomando ideas de la teoría de conjuntos, pero aterrizado a nivel primario? ¿Crees que se podría hacer algo así? Ese fue un poco lo que sucedió con las matemáticas modernas. Las matemáticas modernas salieron cuando nosotros estábamos en prepa. Se dejó como un entrenamiento y entonces se empezó a enseñar conjuntos. A mí eso no me encanta hacer más, que es como lo que somos nosotros. Por un lado, tú tienes que aprender a memorizar, pero poquito, un poco. Cuando yo en primaria, acuérdate, las sumas que nos echaron, ¿no? De 5 renglones y 4 columnas, y suma de esto. Eso ya no se hace. Pero sí tienes que entender cuál es el algoritmo y ser más o menos eficiente. Poder sumar, restar, multiplicar y dividir. Números chiquitos, pero sí ser eficiente. Y luego tratar de llegar a problemas de la vida cotidiana, de dinero, de objetos, no sé cuánto. Yo siempre quiero tratar de atacar problemas cotidianos de dinero, de objetos, de alturas, de física, de elemental, de cosas así, que cosas muy de fondo, como puede ser llevar la teoría de conjuntos más avanzado. A mí no me gustó el modelo de las matemáticas modernas y llevar
los puntos tan abajo, porque entonces llegaban a los extremos de decir, a ver, ¿cuánto es 2 más 3? Entonces, no, mira, esa es una propiedad conmutativa y la verdad da lo mismo si es 2 más 3. Sobre ya se cobran, entonces, a mí no me encanta formalizar tanto desde tan abajo, pero sí me gusta que haya problemas interesantes. Entonces, digamos, el valor abusa de la mecánica, pero entonces, tienes que tener, más o menos, vas a introducir algo, entonces mételo con un problema numérico, pero que esté resolviendo algo. Ok, aquí tuviste que materializar y te dices, ahora échate estos 10 ejercicios de organización. Y ahora vamos a resolver 4 o 5 problemas donde haya que materializar, pues ya son problemas que justamente en el álgebra lo más difícil a veces es, dado el problema, cuál es la ecuación que tienes que atacar. O sea, convertir en español a datos numéricos de física, mecánica, matemática, convertir el problema en español a las ecuaciones es la parte más difícil. Ya que llegaste a la ecuación, ya la chicharronera, el algo. A mí sí me gustan los problemas. Bueno, para ayudar a que le contestes a Arturo, la pregunta, a lo mejor yo la refrasearía, pero en tu caso concreto, ¿por qué te gustaron las matemáticas? Bueno, me gustaron porque sentía como mucha seguridad en lo que se estaba haciendo. O sea, como que decía, bueno, yo me aprendo el método, la forma de hacer algo y obtengo el resultado, ¿no? En cambio, cuando eran otras materias, historia, era así como que, bueno, pues si le entendiste, mucha memoria y a veces mucha interpretación subjetiva, ¿no? Que sí, bueno, según yo escribí bien esta oración y la maestra dice que no está bien escrita y no sé, sentía yo mucha más. Para mí se me hizo más fácil las matemáticas que la historia, que cualquier otra disciplina. Se me hace más difícil lo subjetivo, ¿no? Sí, por ejemplo, la memoria, ¿no? Los pedagogos se quejan de que los niños deberían aprenderse matando. En esa época, no nada más nos aprendíamos las tablas de multiplicar, nos aprendíamos los reyes aztecas, los ríos de África, las capitales de Asia, en fin, o sea, una cantidad de cosas que nos aprendíamos, pero que era eso, no es absurdo, es echarle, es un músculo, como si fuera, no es un músculo, pero como si fuera un músculo, pues hay que ejercitar la cabeza, ¿no? Sí, bueno, y no había la prueba PISA para que checaran cómo andábamos, pero andábamos muy bien, ¿no? Sí. No, yo creo que para mí las matemáticas también son una poesía, son una belleza, es un enamoramiento. O sea, es cierto, comparto a lo mejor con Arturo el hecho de que te da seguridad, pero yo la cambio por el riesgo. No importa, si son arriesgadas, corro el riesgo de equivocarme en el método de solución del problema. Pero el enamoramiento y que me da ese reto, que me dice, aquí estoy, yo soy esta ecuación, a ver, resuélveme, ese reto, mira, lo prefiero a la seguridad del algoritmo con el cual yo creo que tiene que haber un enamoramiento. Tendríamos que enamorar más a los muchachos, quizás en edades más tempranas. Te tiene que gustar. Sí, porque luego además, no quiero hablar más de nadie, pero a lo mejor hay algún maestro que lo hace mal en el salón de clases, sobre todo en primeras etapas. Entonces, el clásico maestro es que esto es muy complicado. Esto se los explico en la clase que viene. Tú que me preguntaste, la clase que entra me dices cómo es. Pues eso les desmotiva. Sí, bueno, también, por ejemplo, a veces la actitud de los papás, cuando llegas a tu casa con tu tarea, un niño de tercero de sexto de primaria, llegas con tu tarea a que tu mamá te importa de ayudar y no nada más te dicen, no sé, si o sea, entonces, me dice, mira, si la verdad sobrevivió
sin saber esto que usa también. Entonces, esa actitud de que es muy difícil, no sé cuántas veces la semana que sí la aprendí en la poesía. O sea, yo soy muy mal lector de poesía. Me gusta mucho leer novelas, pero soy muy mal lector de poesía. No me gusta los casos. Entonces, para mí siempre me costaba mucho más trabajo la literatura cuando había que aprender una poesía que cuando había que resolver la poesía. Sí, ahí tenemos un tema que vamos a retomar otra vez la plática, porque ya llevamos dos aspectos complicados, ¿no? La parte de la bolsa, el cálculo matemático, etc. Luego un poquito tocamos la parte de la enseñanza de las matemáticas, y quisiera que tocáramos una tercera para luego redondear todo, que es el matemático en la sociedad, ¿no? O sea, ya nos decías, tú trabajaste en una casa de bolsa, en un sabático, pero también fuiste asesor en el IFE, bueno, en el IFE en aquel momento. La pregunta es, oye, ¿los matemáticos tienen chamba en el mundo normal? A ver, platícanos de eso. Yo creo que cada vez más, gracias al manejo de datos, yo creo que el boom, digamos, de las estadísticas, de los modelos, yo creo que cada vez tiene más chamba, después de estar llamando los matemáticos. ¿Los matemáticos o los computólogos? Los dos, sí. Mira, por ejemplo, digamos, dentro de matemáticas financieras. Las matemáticas financieras es un mundo. Entonces, por ejemplo, mismo que los ingeniero hizo una maestría en matemáticas financieras en la Facultad de Contaduría. Y es muy buen financiero, trabaja como financiero. Y gran parte de lo que hace son matemáticas, o sea, no hace demostraciones, resuelve problemas de cuales se obtuvo el de los años. En la pandemia se va a sobrevivir la línea aérea o no va a sobrevivir. Entonces, hacer modelos, entonces pues eran muchas matemáticas sin mecanizar. Y me decía, mira papá, pues a mí me pagan por saber esto. Entonces, dentro del manejo de datos, yo creo que ahorita es el boom que saben matemáticas, que saben estadística, que saben probabilidad, que saben todo. Pero esos matemáticos se llaman actuarios, ¿no? Pero el matemático. Mira, el matemático que hace teoremas, ¿sí? Pues el matemático que hace teoremas, pues sí tiene que estar dentro de una institución que le paguen por hacer teoremas. Entonces, y esa institución que tiene que ser En este país. Entonces, sí, hacer matemáticas, de encontrar teoremas y demostrar teoremas, pues eso sí se da en la academia. No sé, ninguna empresa que paga por resolver, por encontrar teoremas. Entonces, son matemáticas aplicadas las que tienen calidad en la práctica. Bueno, y pues acá ahora, ¿cuál es el consejo al hombre de la calle que quiere estudiar matemáticas? Ya viste el de la financiera ahora. Yo sí creo que tiene que ser lo más, entrar en la facultad de ciencias, por ejemplo, o aquí, ¿verdad? Pensando en mantener el panorama lo más abierto posible, ¿sí? Porque si desde el primer año dices, yo quiero hacer análisis funcional en el primer año, no, pues estás cerrando muchísimas cosas. Entonces, trata de ver tus materias optativas en todos los campos y no te olvides de la matemática aplicada. ¿Sí? Entonces, yo gran parte de la matemática aplicada que sé la aprendí después de la carrera. O sea, yo sí fui analista, acabé la carrera queriendo demostrar problemas de análisis de matemáticas. Y todo lo teoría de la medida y la raíz, espacio de tiempo, entonces esas cosas. Exactamente. Entonces, pero si nada más te restringes a eso, pues sí te limitas a que a una universidad que pueda avanzar.
llama. Entonces, si haces un poco de todo, yo sí a mis alumnos de primer año les digo, a ver, ustedes tienen que aprender un lenguaje de programación, no importa lo que vayan a hacer, tienen que aprender un lenguaje de programación, tienen que aprender aunque no, tienen que aprender aunque después se dediquen nada más a resolver problemas. Yo creo que sí, no te puedes centrar, ser muy arrogante, decir, al principio, yo lo que quiero es resolver el problema fundamental de nosotros. La hipótesis de Riemann, ¿no? Entonces, de Para empezar con algo fácil. Para empezar con algo fácil, vamos viendo la hipótesis de Riemann. Sí. Ahora, a mí yo que soy optimista incurable, pero a mí me llena de entusiasmo ver a gente que se interesa más en estas cosas y a lo mejor es el entorno en el que me muevo, pero yo siempre creo que vamos mejor y que cada vez los chavos van a aprender más y están más motivados y les gustan más las cosas. Yo no Sí, ojalá, digamos, pensando también en rescatar a los alumnos que vienen mal, digamos, ahí se nos fue bien porque le ganamos a la pandemia, ¿no? Desde el 2014, la Dirección de Educación a Distancia nos encargó a Elena y a mí y a mi hermana que conocían nuestro libro de álgebra, que por qué no hacíamos un curso en línea con una asociación que estaba haciendo la UNAM con Coursera. Entonces, pues hicimos en 2014, hicimos ese curso. Estaba Judith en la dirección. ¿Sí? Entonces hicimos el curso y pues es un curso que hasta ahorita lleva ya más de 100,000 estudiantes que han terminado. Entonces, 100,000 estudiantes, yo he tenido, si yo hago la cuenta, creo que llevo como 5 o 6,000 estudiantes en mi vida, en salón de clase. Entonces, el tener un curso que sigue vigente y que tiene 100,000, entonces, pues yo siempre dije a mis alumnos, a ver, este es un curso de geometría analítica, tengo que suponer que saben matemática, que saben multiplicar polinomios, que no quieren, que se sienta débil porque lo agarró la pandemia, porque bla bla, pues aprenden este curso. Este curso es gratuito para los alumnos de la UNAM, llévenlo y vamos así. Entonces, sí, no nada más hay que fijarse de que el profesor de atrás no sabe, sino o no ayuda, no, y todo eso, no, sino pues darle recursos, los libros, los cursos en línea, lo que sea, para que sea para que recuperen. ¿No hay preguntas todavía? No, está muy interesante. Yo No. me preguntaría algo. Fíjate que conmigo sí se resuelve. Con respecto al enamoramiento a los alumnos por las matemáticas, yo creo que es una de las materias que menos siguen los alumnos porque se les hace complicado, se les hace difícil, todo lo contrario que a ti, ¿no? O sea, a mí mejor ponme estudiar historia, geografía y mira, te digo lo que quieras, las matemáticas tapan. Y mi pregunta es, ¿realmente es cuestión de enamorar al alumno o existe una cierta facilidad en las personas para las matemáticas? Como existe una facilidad para el dibujo, para los idiomas, o sea, hay gente que pues es muy buena dibujando o que rápidamente asimila gramáticas extranjeras y sin embargo las matemáticas no. ¿Es cuestión de enamoramiento o existe una facilidad, llamémosle genética? Gracias. Va a ser que el micrófono, Carlos. Yo creo que las dos cosas cuentan. Digamos, en mi caso, yo creo que yo tuve en el primaria varios profesores, digamos, a los cuales no se les atoraba la matemática y no nada más eso, sino que lo hacían con gusto y a mí se me facilitaba, pero yo sí creo que hay algo de que no a toda la gente se le facilita. Sí te tiene que gustar, pero
a ver, ¿por qué con el mismo profesor, que era muy bueno, digamos, el profesor de segundo de préstamos, de analítica, por ejemplo, un arquitecto que yo creo que era muy bueno, porque a mí me gustaba mucho y no tenía ningún problema de calificación, y había compañeros míos que les iba muy bien en otras materias y que con las matemáticas no podían. Entonces, a lo mejor sí hay algo también de predisposición, y el ejemplo puede ser en lo que mencionas, el dibujo, ¿no? Hay gente que naturalmente dibuja fácil, y después hay gente que naturalmente razona los problemas matemáticos fácil. Entonces, yo creo que sí son las dos cosas. Gracias. ¿Tú, Arturo, qué opinas? Bueno, pues, yo puedo decir cómo me enamoré yo de las matemáticas, ¿no? Y fue cuando me libré de la educación estandarizada, que a veces al rato nos platicas del álgebra de mangos, que está de moda, pero porque yo me enfermé en primaria, estaba en primaria, me enfermé, entonces mi mamá, para que yo no me atrasara, pidió a la maestra que se me mandaba los temas para que yo estudiara por mi cuenta y no me atrasara, ¿no? Iba a estar un mes en casa, ¿no? Y tenía una enciclopedia, se acostumbraban a las enciclopedias, ¿no? Muy buenas enciclopedias, y entonces cuando vi cómo, o sea, yo aprendí las partes de matemáticas que me tocaban en la enciclopedia, ahí me enamoré de las matemáticas, por la forma en cómo una buena enciclopedia explicaba. Y me clavé tanto que ya cuando regresé a clases, no solo ya había visto los temas, ya había visto más cosas, y me di cuenta que mi maestra no tenía ni idea de lo que estaba hablando, ¿no? O sea, entonces yo a partir de ahí me volví autodidacta, ¿no? Y aunque seguí en un sistema escolarizado, jamás volví a hacerle caso a un profesor de matemáticas. Me dediqué a estudiar por mi cuenta en buenas enciclopedias, ¿no? O sea, porque descubrí la belleza de las matemáticas con gente que tiene talento para escribir de matemáticas, ¿no? Soy enemigo de la enseñanza estandarizada. Tiene que ser de muy buena calidad como para que yo esté en la enseñanza estandarizada. Gracias. A ver, acá. Bueno, yo en lo personal a mí me gustan las matemáticas también, y creo que hubo un punto de mi vida en el que estaba por el camino en el que todas las personas del país se encuentran, ¿no? Que no les gustan las matemáticas y todo eso. Pero creo que en mí influyó mucho mi papá. Mi papá estudió ingeniería en alimentos, entonces tenía un conocimiento previo de matemáticas, posiblemente no tan profundo como alguien que estudia una carrera en ciencias, en física, en matemáticas, pero lo tenía las bases. Entonces él me enseñó algunas cosas, bueno, prácticamente todo lo que sabía hasta la prepa, la secundaria. Y algunas de las cosas, de las herramientas que él utilizó, fue un libro que se llama Matemáticas Simplificadas, que es de Conemat, es una escuela que da clases creo que en toda la República. Y al principio del libro hay una frase que me marcó mucho, que dice que las personas que dominan las matemáticas piensan, razonan y analizan los problemas de forma lógica, y por eso dominan el mundo, porque actúan de forma lógica en su vida diaria. Yo creo, además de lo que dijo usted, que con talento, bueno, sí, es importante el talento, ¿no? Es una cosa que no se puede controlar, pero yo creo que con trabajo se puede llegar a cualquier lado, incluso en las matemáticas. Yo, por ejemplo, no sé dibujar, pero con trabajo, si me lo propongo, sé que en un tiempo, no sé cuánto tiempo, pero en un tiempo podré estar dibujando algo de bastante calidad. Muchas gracias por tu comentario. Tenemos alrededor de unos 6 minutos para concluir. Quisiera preguntarte, Arturo, si quieres hacer alguna reflexión final para que luego la hagamos. Yo quiero que Carlos nos hable del álgebra de mangos. Me quiero muy intrigar de esta nueva propuesta, o mejor la dejamos para otra ocasión. Pero es que sí, creo que es importante el tema, lo que decías de que le echamos la culpa al de atrás, ¿no? Entonces, creo que aquí en la universidad, pues, sí nos preguntamos, bueno, ¿de dónde vienen los jóvenes que nos llegan? ¿Qué podemos hacer, o cómo podemos incidir, o cómo podemos ayudar a los niveles anteriores para que esto se enseñe de lo que
manera, ese es un poquito mi duda, o sea, ¿qué nos toca hacer desde la universidad o de plano, como lo hacemos, ¿no? ¿Sabes qué? Yo doy aquí mi clase, este es el nivel y pues el que pueda sobrevivir, que sobreviva y el que no, pues, ¿no? O sea, ¿qué nos toca? O sea, a mí me llama mucho la atención haber leído, creo que fue Colmogorov, que ya en la última parte de su vida dejó la universidad de investigación y se dedicó a dar clases en una preparatoria. O sea, creo que fue así es como cerró sus ciclos de práctica, fue Colmogorov. Entonces, eso me dejó pensar, bueno, quizás esa sabiduría se está volteando, ¿no? Para lograr conectarnos con los interesantes. A ver, cuéntanos una anécdota de que estamos más cerca. De los 101 amores que tienen los libros de la universidad, que están empezando ahora, está una página de tercer año, de segundo o tercer año de primaria, que se ha dedicado a viajes. Una en la que hay 4 fresas que se le suman a 2 fresas, que se mezclan de fresas y al final los 4 fresas. ¿Cuánto más? No sé si Sí, pues uno suma y resta fresas, ¿no? Pero en el siguiente ejercicio hay 4 mangos multiplicados por 2 mangos. Entonces, pues el resultado tendría que ser 2 mangos al cuadrado, ¿no? Entonces, no hay mangos cuadrados. Multiplicamos en una cajita, ¿no? Y en todo caso serían cúbicos. Serían cúbicos, digamos, ya. Entonces, bueno, ya necesitamos otra sesión para hablar más de los libros de la... Pero el grave problema es que los libros de la SED no enseñan ni a leer, ni a escribir, ni a aritmética. Digamos, el primero no les levantó con eso primero. El libro del primer año de primaria, de nuestros saberes, en la primera página, uno diría, a ver, niños, abran sus libros en la primera página, vamos a empezar el curso. Trata, desde el primero de primaria, un texto escrito en letras de 10 puntos sobre la técnica de hacer películas stop motion, ¿no? Pero stop motion como Pinocho, ¿sí? O sea, es un muñequito que se va fotografiando cada vez conforme va avanzando. Entonces, a ver, un niño que no sabe ni las letras, y además, aunque la supiera, ¿qué le puede interesar a un niño de 6 años? ¿Cómo se hace una película con motion? En vez de como quieren ellos aterrizarlo en los cuatro, pues a ver cómo es tu comunidad, hay una escuela, hay un mercado, hay un jardín, hay un parque, hay animales, hay cosas. Entonces, si es así como, y ahí es donde están los blancos, es en la única página donde aparece una multiplicación en todo el libro. Entonces, pues, es otra sesión. Otra sesión, vale, ya ahora que le toca a Arturo, vienes de visita tú también. Sí, yo creo, y para meter mi cuchara también lo que decía ella, la parte de la prosa con las matemáticas es la abstracción. O sea, es un mundo abstracto. Y lo que tienes que enseñar es que eso, porque decía, los mangos al cuadrado, pues no pueden ser cuadrados porque el cuadrado son 2 dimensiones. Y en todo caso serían cúbicos. Pero hay un pleito por la abstracción. A la gente no le gusta abstraer. No, pero a ver, explícamelo con peras y manzanas. Es decir, no me hagas pensar en abstracto, hazme pensar de manera concreta. Y está bien que la gente piense de manera concreta, pero eso es la antítesis del pensamiento matemático. Rápido, del Kolmogorov voy a Feynman. Feynman, que fue premio Nobel por la electrodinámica cuántica, se fue a dar clases a Caltech. Y cuando hizo sus famosos libros de Feynman, dice: para dar clases tuve que dejar de hacer investigación porque la docencia es una actividad muy seria. Una frase de un ganador del premio Nobel. Después de eso, cuando uno se para en clase, sí, bueno, me hace falta todavía un poquito para sentirme merecedor de dar esta clase. Pues muchas gracias, Carlos. Como siempre, un gusto platicar contigo. Arturo, qué bueno que estuviste con nosotros visitándonos. Gracias a nuestros anfitriones de la FES Acatlán. Y los invito a que se mantengan siguiendo el ciclo tanto de manera
diferida como de manera presencial, los que se quieran tomar un café, incluso las siguientes charlas en la Facultad de Química que también participan en el juego. Y fíjense, el tema va, bueno, el ponente es el director de la facultad, Carlos Amador, y el tema es la química, la ciencia central. A ver qué nos platica Carlos. Entonces, síganos por favor y muchas gracias.